Es noche de charlando con, y para eso tengo a nuestro buen amigo el doctor Said Arablín, que lo saludamos en este instante hasta Aguascalientes, que por cierto están de feria. Bueno, cerrando prácticamente la feria, Said. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Buenas noches. Hola Max, muy bien, muchas gracias. Aquí justo en plena feria de San Marcos. Yo estoy aquí en mi consultorio, tranquilo. Todavía no voy para allá, pero esperemos que pronto a conocer un ratito de esos menesteres. Un agua loca ahí precisamente del Jardín de San Marcos, debería ser una joya. Digo, me han contado, ¿verdad? En su momento Sí, sí, conocí sí. esos temas. Anécdotas de otras personas. Exactamente, digo, no, no, alguien me ha dicho, alguien me ha dicho. Sí, por cierto, si algún día ven una fotografía mía todo borracho viendo a Vicente Fernández, y junto con los del Grupo Pesado, no soy yo, ¿eh? Es un fotomontaje. Digo, no eres tú, pero cualquier momento puedes venir a la feria y lo puedes recrear. Exactamente, no digo, a momentos hay, oportunidades hay, si posiblemente nos echamos una vuelta para el próximo año. Ya estamos fuera de tiempo, pero no nos lleva el tema el día de hoy para precisamente hablar de esto, sino de algo, y pongo en contexto para que muy amablemente el doctor Said, lo hemos hecho contacto, y resulta ser que, bueno, en Tepic, hace 15, 20 días tuvimos un incendio forestal de gran magnitud. Detrás de este, curiosamente, vino uno en la capital de Guadalajara, bueno, en el estado de Jalisco, mejor dicho, en Guadalajara, en la zona conurbada. Y pues hablamos de que hay mucho humo en el ambiente, mucha contaminación, hay muchísimas partículas, podría decirse nocivas en el ambiente, que estas pues repercuten en la calidad de la salud humana. Y ahí es donde pues impacta a un sector de la población, ¿o me equivoco, doctor? No, justo, tienes toda la razón. Justo en esta temporada de mucho calor, ¿no? Sabemos que es una temporada de incendios forestales y que se presenta realmente en toda la República, ¿no? También en el área, bueno, en Nuevo León, algunas zonas cercanas a Monterrey y también en Ciudad de México también es como muy típico también en esta temporada que empieza a haber este tipo de incendios que en ocasiones pueden ser provocados, ¿no? Justo para poder tener como estas cultivos activos, pero Ujú. también muchos de estos que son accidentales, desafortunadamente, en donde se pierden pues buenas hectáreas de los diferentes bosques y que también de muy poco fortunio es que haya estas partículas de materia que se conocen, que son partículas derivadas de como contaminantes orgánicos, de incendios, también lo que sucede, por ejemplo, con la ceniza, ¿no? De los volcanes, el área conurbada al Popocatépetl también se ve afectada, en este caso por ceniza, pero bueno, todos este tipo de contaminantes definitivamente terminan siendo uno de los principales desencadenantes para los pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos. Ujú. Por ejemplo, uno de ellos y que va muy acorde con esta semana, estamos en la Semana Nacional de Asma, en el marco del Día Mundial del Asma, que se celebra, bueno, se conmemora cada primer martes de mayo, y en este caso cayó justo el martes 2 de mayo, en donde se habla de la importancia de los pacientes con asma de ser tratados de forma temprana para poder recibir un tratamiento para todos, que es el lema que tiene este año el Día Mundial del Asma. En este caso, el asma puede ser desencadenado por muchas cosas. Puede ser desencadenado por una infección viral, puede ser desencadenado a lo mejor por algún alergeno, que es lo más típico que relacionamos con polvo o con algún polen, pero también puede ser desencadenado por estas partículas de materia que tienen un tamaño muy particular. Lo que se ha visto que lo que más afecta a vías respiratorias son las de 2.5 m, que son las que pueden llegar a provocar una mayor afectación a nivel del árbol respiratorio. Ujú. Entonces, justo en esta temporada de incendios forestales vale muchísimo la pena que estemos muy al pendiente. Los pacientes que tienen asma, los pacientes que tienen rinitis alérgica, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es otra de las enfermedades pulmonares muy frecuentes en nuestro país, pues que estén muy atentos en estas contingencias ambientales por contaminación, por incendios, por las cenizas del volcán, de tal forma que se estén protegiendo con el uso del cubrebocas. Ahora ya no por COVID, pero sí por estas partículas que definitivamente pueden estar provocando que los pacientes se exacerben mucho, ¿no? O que caigan en una crisis asmática y que desafortunadamente incluso pueden llegar al hospital por esta razón, ¿no? ¿Cómo cuidar de un paciente o cómo cuidarnos si es que yo soy el paciente de este tipo de cosas? Porque obviamente está en el ambiente. Bien, ahorita comentas, doctor, que pues un uso de cubrebocas, pero a lo mejor suena un poco exagerado.
estoy en casa, por ejemplo, y no estoy en la calle, que es donde hay mayor probabilidad de que pueda captar esas partículas, ¿cómo le puedo hacer? Digo, porque es imposible, es como si yo quisiera hacer hermética una casa y pues prácticamente es imposible. Sí, claro, no se puede hacer hermético, pero definitivamente sí sabemos que también es una temporada de repente de mucho viento, Ujú, eh, y que vale muchísimo la pena que mientras haya mucho viento estemos cerrando la ventilación de la casa. Es ujú, importante ventilar las habitaciones, ¿por qué? Porque si no se crea humedad, pero definitivamente en estas horas de contingencia o en estos días en los cuales empieza a haber este tipo de incendio forestal o cuando hay muchísima contaminación, siempre vale mucho la pena el poder cerrar las ventanas con la finalidad de que no se estén metiendo pues todas estas partículas de materia que son como muy importantes. Como tú ujú, dices, no puedes sellar por completo, ¿no? No vas a poner así como que tapar con trapos húmedos como si fuera un correcto. incendio cerca de tu casa, pero sí ayuda mucho el poder cerrar las ventanas, el poder cerrar las puertas, y si sales, definitivamente sí, usar el cubrebocas nos ayuda mucho. Y el gran ejemplo fue qué pasó con la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, mientras todos estuvimos utilizando cubrebocas, la verdad es que los pacientes asmáticos, los pacientes que tenían problemas respiratorios crónicos como la rinitis, estaban controlados. ¿Y Claro. por qué? Porque aunque fuéramos al jardín de mi casa, ¿no? Nos reuníamos en una reunión familiar, usábamos el cubrebocas, ¿por qué? Por el miedo que teníamos del COVID. Correcto. Entonces, nos protegíamos de COVID, no nos contagiábamos, pero al mismo tiempo también nos protegíamos de estos eventos naturales, como puede ser incluso la polinización, ¿no? Aparte de lo que es un incendio forestal, en esta temporada, si ves los árboles de buena parte del país, el mezquite, el fresno, están floreando a todo lo que da. Y en años pasados, la verdad es que mientras estábamos usando el cubrebocas, el paciente que era alérgico, por ejemplo, al mezquite, aquí en Aguascalientes estaba súper tranquilo. Este Ujú. año no, porque ya nos lo quitamos, ya la pandemia afortunadamente ya pasó, pero estamos sensibilizándonos a nuevas cosas, o que éramos sensibles antes, o que nos estamos sensibilizando de nuevo. Y lo mismo sucede con estas partículas de materia que son contaminantes, que nos pueden llegar a provocar mucha irritación. Ok, Acuérdense ok. que el asma es una enfermedad en donde hay mucha inflamación en las vías respiratorias. Y entonces, si aparte le agregamos la inflamación que se puede provocar por la contaminación ambiental, pues definitivamente esto es una muy mala combinación. Hay una pregunta que por ahí alguien me hizo y seguramente podrás apoyarme en responderla. Me decían que hay unas personas que me decían, oye, hay más asma que antes, pero creo que se responde con lo que bien está diciéndonos, de que no es que hubiera antes menos y ahora más, sino que posiblemente perdimos durante un lapso de tiempo ese periodo donde decíamos, es que no hubo casos y ahora pues se presentan en gran volumen porque obviamente hemos perdido estos cuidados que bien estás diciendo, doctor. Sí, a lo largo del tiempo, las enfermedades alérgicas se han ido incrementando, digamos que por varios factores, desde vivir en una ciudad mucho más industrializada, el hecho de tener todo bajo control, desde el punto de vista de casi casi nuestros niños nacen en un ambiente totalmente estéril, ¿no? El hecho de nacer por cesárea, que ya hemos hablado también en otro momento, que muchos de los niños nacen por cesárea, la falta de lactancia materna o el sobreuso de antibióticos son factores que han provocado que estas enfermedades alérgicas y de las cuales las respiratorias, que son la rinitis alérgica, el asma, hayan tenido como un incremento gradual a lo largo de los últimos 20, 30 años. Se Ujú. piensa, incluso la Organización Mundial de la Alergia dice que para el 2030 probablemente un 50% de la población pueda tener alguna enfermedad alérgica. Sin embargo, en estos últimos pues sí, 6 meses, un año después de que pasó la pandemia, después de que todo el mundo estuvo encerrado, el hecho de ponernos en contacto nuevamente con el ambiente con el cual vivíamos antes de la pandemia, pareciera que nuestro cuerpo justo perdió esa tolerancia, y el cuerpo ya ahorita está como mucho más reactivo, nuestro sistema inmune está respondiendo de forma mucho más exagerada a cosas que normalmente estaban en el ambiente, y entonces muchos de los pacientes que probablemente estaban con una enfermedad muy controlada, una enfermedad que llevaban años o que desde chiquitos no habían tenido ningún tipo de exacerbación, ahora después de la pandemia, después de este encierro de 2 años, año y medio, un año, lo que haya tenido cada quien, lo pone en contacto nuevamente con estas sustancias y sí se desarrollan crisis con asma mucho más frecuentes que lo que habíamos visto incluso antes de la pandemia. Ujú. Entonces, definitivamente aquí la recomendación es, si tú tienes estos síntomas crónicos, hablamos de que los principales síntomas del paciente que tiene asma es la tos.
la presencia de silbido en el pecho, ¿no? Que es como una de las características que estigman al paciente que tiene asma, la parte de falta de aire o una sensación de opresión en el pecho, y estos síntomas no han mejorado con el tratamiento que te manda tu médico de primer contacto, a lo mejor con antibióticos, jarabes para la tos. Esto no funciona en estos pacientes, y si tú tienes eso y ha sido persistente, si tu hijo lo tiene, busca la ayuda de un especialista, ¿no? Los médicos que vemos a los pacientes que tienen asma son los neumólogos y somos los alergólogos. ¿Para qué? Para poder dar un tratamiento que sea muy temprano para bajar esa inflamación y evitar complicaciones, como podría ser una crisis de asma, que incluso puedes, como te digo, terminar en terapia intensiva, y desafortunadamente también algunos de los pacientes con asma pueden llegar a morir, ¿no? Sí. Creeríamos que por el hecho de que el incendio forestal, regresando un poquito al tema del incendio forestal, por ejemplo, en este caso Tepic, Ujú. pues en la mancha urbana, en la zona metropolitana de Tepic, pero por ejemplo, vayamos ahora al tema de lo que es el Valle de Atemajac, que es en Guadalajara, el humo se dispersa y tiene una dimensión de impacto precisamente para gran parte de la población. O sea, creería que solamente se queda en esa parte, pero no, el humo viaja y se puede dispersar por gran parte del estado, por ejemplo, de Jalisco o de Nayarit, por ejemplo, y que esto va a tener por consecuencias de que los pacientes empiezan a tener un manifiesto, como bien lo dices. Es decir, que el paciente empieza a tener una inflamación exacerbada, es decir, poco común o se inflama más de lo debido y empieza a tener este tipo de situaciones donde pues, lo acabas bien de decir, ¿no? Opresión, falta de oxigenación, sensación de ahogo, no sé, mucho moco que le esté saliendo. Entonces, va más allá de lo que creemos nosotros, ¿no? No creemos que solamente es el incendio de unos pastizales o de un cerro, sino que el impacto que se tiene en la sociedad es grandísimo, doctor. Es brutal, sí, y definitivamente hay cifras que son como muy interesantes. Por ejemplo, encontré un artículo que lo que decía es que se pueden atribuir a estos incendios forestales 339,000 muertes al año a lo largo de todo el mundo. Ujú. Entonces, definitivamente es un número que es muy aparatoso, ¿no? Y hablamos de enfermedades que no solamente son el asma. Hablamos de enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que incluso por esta misma inflamación pueden desarrollar neumonías, Ok. problemas asociados a estas vías respiratorias que pueden estar como provocando este incremento en la tasa de mortalidad por un incendio que, como dices, probablemente no me tocó enfrente de mi casa, probablemente no me tocó a 2 cuadras o en la misma incluso ciudad, sino por el viento. Estas partículas pueden recorrer muchísimos kilómetros y pueden llegar a afectarnos. Entonces, se junta en una temporada donde aparte la polinización es muy intensa, se junta con la colita bueno, ahorita ya en primavera, pero los meses de marzo y febrero todavía teníamos muchas infecciones virales. Entonces, de repente hay una muy mala combinación que definitivamente puede provocar que esos síntomas que estás presentando en este momento, que tu hijo está presentando en este momento, puedan ser por mucha inflamación. Ahora, lo que hay que ver es cuál fue la causa de esa inflamación, y definitivamente un incendio que está a algunos kilómetros de mi casa puede ser la causa que se esté exacerbando todo esto, ¿no? Y puede ser que a lo mejor el chamaco, si tiene una ventana, que su cama dé a la ventana, y pues a lo mejor tiene ahí peluches, y se empieza a hacer todo este conjunto multifactorial, ¿no? Donde se acuesta y el niño agarra el peluche y el hecho de apretarlo suelta esas pequeñas partículas que las respira y por ende desencadena esto. Doctor, ¿consideras que hemos hecho menos al asma? Es decir, ¿no le tomamos la debida importancia a esta enfermedad? Creo que el asma es una enfermedad que tiene mucha importancia por el nombre, pero definitivamente creo que es una enfermedad que se tiende a subestimar en cuanto a prevalencia, Ujú. por ese estigma que tiene. Si tú de repente preguntas al público en general que si el asma de qué se trata, probablemente te digan que es una enfermedad como súper grave, que es una enfermedad que limita a la gente, y es una enfermedad que si tú me dices como papá que mi hijo tiene asma, lo primero que yo te voy a decir es, no, no tiene asma, ¿no? Y voy a buscar al médico que me diga que eso que tiene no es asma. Si nosotros quitamos esa máscara que estigmatiza al paciente que tiene asma, creo que vale muchísimo la pena el poderlo hacer. ¿Por qué? Porque es bastante frecuente. Uno de cada 10 personas en nuestro país, uno de cada 10 personas en todo el mundo tiene asma. Ujú. Es una enfermedad que afortunadamente en un 99,9% de los casos se puede controlar muy bien. Y entonces, como yo les digo a los papás, a ver, su hijo tiene asma
y no se preocupe, o sea, hay que llamarlo como tal, hay que tratarlo como tal. Y si nosotros tratamos como tal a los pacientes que tienen asma, esto va a permitir que el paciente que tiene asma pueda hacer su vida totalmente normal. No tiene por qué ser el Jorge Campos que siempre está de portero, ¿no? No tiene que ser el niño que no puede tomar helado porque la mamá dice que le va a dar tos. No tiene que ser el niño que no puede saltar en los charcos o que no puede salir después de las 6 de la tarde porque ya está haciendo frío, ¿no? Ujú. O sea, el asma es una enfermedad en la cual el paciente puede hacer su vida totalmente normal. Pero para eso tenemos que estar preparados para poder recibir un diagnóstico de algo que es muy frecuente, algo que cada vez se está incrementando en prevalencia y que vale muchísimo la pena llamarlo por su nombre y tratarlo como debe de ser. ¿Para qué? Para Ujú. evitar que de repente el paciente puede pasar 3, 4 años de médico en médico de primer contacto, dándoles antibióticos, dándoles de todo, sin que necesariamente le ayuden. ¿Por qué? Porque no están quitando la inflamación que tiene ese paciente. No dan en el clavo, doctor. No dan en el clavo y muchas veces por desconocimiento, o sea, muchas veces es Sí. como el hecho de decir, no creo que sea asma porque no le quiero decir a la mamá que tiene asma o simplemente no identifico como estos síntomas. Por eso es que muchas veces tenemos mucha labor que hacer con los médicos de primer contacto, pero yo te agradezco que de repente nos des estos espacios. ¿Por qué? Porque justo llegamos al paciente que muchas veces tiene como esta sintomatología y se puede ver identificado como para que vaya con un especialista. Sabemos que para el tratar el asma, por ejemplo, se utilizan estas aerocámaras o estas, no sé cómo se llaman, estas Inhaladores. camaritas chiquitas, aerosoles, exactamente. ¿Ese es el tratamiento correcto? Digo, lo pregunto porque posiblemente haya mamás o papás que nos escuchan que posiblemente tengan el tema de que creen que haciendo un poco de estas como Vaporizaciones. exactamente con el vapor y agua y un poco de sal van a corregir esta situación, pero la manera correcta es solamente tratarlos con este tipo de alternativas. Eh, el tratamiento, la piedra angular es desinflamar y para Ujú. desinflamar lo mejor que tenemos son los inhaladores. Los inhaladores, hay muchos tipos, no podemos generalizar. De repente hay gente que te dice, oye, es que yo no uso el inhalador porque me da muchísima taquicardia, siento que el corazón se me sale. Bueno, es que a lo mejor no tenés que haber usado el salbutamol, ¿no? Que es como lo más típico que se usa para abrir rápidamente la vía aérea, Correcto. sino tienes que usar un esteroide que te ayude a desinflamar. Pero hay mucha gente que de repente dice, no, es que no uso los esteroides porque son los hijos de la prednisona y son medicamentos del diablo. Y dices, no, a ver, espérate, los esteroides que usamos en el asma son esteroides a dosis 1000 veces más chiquitas de lo que tendrías que hacer de forma tomada. Y muchas Ujú. veces te dan, no voy a decir marcas, pero loratadina con metametasona y te la tomas como si fuera el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque no, nadie te dice que es un esteroide oral y que también te puede provocar muchos efectos adversos. Claro. Entonces, creo que lo importante es siempre ir de la mano con tu médico especialista. ¿Para qué? Para que te explique las diferencias entre los diferentes inhaladores que hay. No todos son iguales. Siempre vale la pena que nos tomemos 10 minutos de la consulta para explicar cómo se tienen que utilizar. Cada vez hay más inhaladores nuevos, ¿no? Los dispositivos a veces cambian y hay que poder explicarle al paciente porque muchas veces va a pasar lo que hay en un capítulo de Doctor House, que la señora está muy enojada de por qué no se controla su asma y Doctor House le pregunta, oye, pero ¿cómo estás usando tu inhalador? Y se lo pone como si fuera un perfume, ¿no? Pues ahí nunca le iba a llegar. Y parece chiste, pero puede llegar a pasar. O sea, desafortunadamente, yo como médico sé cómo se tiene que utilizar, pero el paciente que viene por primera vez conmigo tiene que saber exactamente lo mismo que yo sé de cómo se debe utilizar, porque si no, no va a funcionar y se va a quedar con una idea errónea de que a lo mejor no era asma, a lo mejor era otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, es una labor de ir creando y construyendo y haciendo mucha labor de equipo con el paciente. Y evidentemente en ese inter entran como todos estos remedios caseros, que hay muchísimos. Yo personalmente te podría hablar de mi propia historia y saludos a mi mamá que seguramente nos va a ver con respecto a todo lo que las mamás pueden llegar a hacer para poder controlar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Claro. si no estás teniendo los resultados adecuados, buscas algo que te diga o te garantice que lo va a hacer. Ujú. Desafortunadamente estos productos milagro o estos remedios caseros casi nunca te van a decir que tienen una tasa de falla del 40 o 50%, te van a decir que les va muy bien. Y Claro. con base en ello, pues mucha gente los busca. Yo lo que siempre les digo, ahorita últimamente los aceites esenciales, ¿no? O sea, es como lo non plus ultra con muchas mamás. Yo lo que les digo, a ver, si no les hace daño, está bien, pero si tú le das un aceite esencial nebulizado con eucalipto y tu hijo es alérgico al eucalipto, bueno, pues le vas a provocar una crisis de asma peor, Correcto. ¿no? Y va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Claro. Entonces,
No estoy en contra de las medicinas alternativas siempre y cuando no afecten al paciente y siempre y cuando tampoco sea una cosa de charlatanería, que no, lo único que va a hacer es quitarles el dinero y estas esperanzas de que el paciente esté mejor, ¿no? Hay afortunadamente muchos medicamentos alópatas que funcionan muy bien para esto, desde los inhaladores, incluso en los casos más graves de la enfermedad hay ya nuevos medicamentos que sirven para bajar esta inflamación desde la raíz. Entonces creo que el chiste más bien es como tener la confianza de acudir con el médico y tener confianza de poderle decir, oye, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Si en una semana no estás bien con esta dosis, me llamas y me reclamas. Pero esa reclamación nos ayuda para hacer trabajo en equipo y poder como ajustar las dosis de los medicamentos. Doctor, que quede claro, el uso de esteroides es bueno, porque he escuchado gente que dice que utiliza asteroides. Los asteroides hay que tener cuidado, no vaya a ser que de repente por ahí caiga alguno y todos nos extingamos ¿no? de esta faz de la Tierra. Los asteroides sí son muy buenos, tienen sus asegúnes, hay que usarlos siempre con mucha cautela. Los esteroides inhalados son bastante seguros y justo para el paciente con asma, ajustando bien la dosis y sin recetas de cocina, ¿no? O sea, siempre es como muy individualizado, ayudan muchísimo al paciente. Los esteroides orales ya tienen mucho más asegúnes, muchos efectos adversos, y por eso no se tienen que utilizar de forma tan seguida, ¿no? O sea, de repente hay pacientes que me dicen, es que ya usé 5 veces el esteroide oral y con eso me siento mejor. O la señora que tiene asma y que se va a la farmacia por su betametasona inyectada, porque Sí. sabe que con eso ya va a respirar. Sí, te desinflama, pero ¿a qué costo, no? Y desafortunadamente los efectos adversos que puede haber de estos esteroides sistémicos son muy grandes. Entonces, también hay mucho del hincapié que se hace por parte de las iniciativas como GINA, que es la Iniciativa Global del Asma, Ujú. es el hecho de poder disminuir al mínimo el uso de los esteroides orales, pero sí los esteroides inhalados como piedra angular del tratamiento, que son dosis mucho más pequeñitas, llegan a donde tienen que actuar, ahí mismo tienen como su depuración, pero el efecto es muy bueno, ¿no? Y sobre todo el acompañamiento médico, porque no porque le haya funcionado el salbutamol o el ambroxol tomado, o sea, todas estas alternativas a alguien de nosotros, quiere decir que vaya a funcionar de igual manera. Es muy posible que sí, pero el acompañamiento médico es vital no solamente en el asma, sino en cualquier otro tipo de enfermedad que sea de este tipo, porque si no, lo único que va a lograr es de que o tenga una respuesta no esperada, que se le llaman así de esta manera, o en su efecto, vaya, respuesta no esperada a favor o en contra, ¿no? O sea, puede ser este tema. Y el hecho de utilizar los esteroides inyectados, mire, no es por hacerle mal, pero José tiene la fama de que en su momento, que Dios lo tenga a fuego manso, pues vaya, parte de la pérdida de su voz fue por el abuso indiscriminado de utilizar esto para desinflamar sus cuerdas vocales, al grado que perdió la voz. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Doctor, para culminar, ¿hay alguna, digo, no sé, pareciera que es muy fácil decir hablar de esteroides, digo, y no es el tema como tal, sino el tema de las consecuencias del impacto de los contaminantes ambientales en la gente que tiene más propenso a esto? ¿Hay algún tipo de avance que haya hecho precisamente hablando de la semana que se vio con respecto a la Semana Mundial del Asma, la conmemoración de esta fecha, como novedad a la gente que pueda ser una expectativa favorable? Sí, sí, justo creo que mucho es el poder como recibir el tratamiento personalizado y como el acceso para todos. Ujú. Hay en el tratamiento del asma, imagínate que es como si fuera una escalerita, en donde dependiendo de la gravedad que tenga el paciente, desde los casos más leves, les va muy bien con incluso los inhaladores por razón necesaria. Cuando llegan a tener algún tipo de exacerbación, muy de vez en cuando los pueden utilizar. Y si no, los pacientes que ya empiezan a tener más síntomas de forma recurrente, va subiendo la cantidad de medicamentos o las dosis de estos esteroides inhalados al punto en que llegas a dosis medias o dosis altas, las mismas guías te van diciendo qué cantidad necesitas para cada paciente. Y afortunadamente también, incluso en los casos en los que ya estás utilizando dosis altas, pero los pacientes siguen estando graves, es decir, siguen estando descontrolados a pesar de estas dosis altas de los medicamentos, hay otras opciones de tratamiento que son mucho más terapia dirigida para poder controlar la inflamación que tienen estos pacientes desde la raíz. Entonces, no son medicamentos que sean para todos los pacientes que tienen asma. El tratamiento, al final de cuentas, como te digo, desde los casos más leves hasta los más graves, tienen que ser muy individualizado, pero afortunadamente hay opciones de tratamiento muy novedosas que ayudan a este tipo de pacientes. Entonces, nuevamente lo mismo, busquen a su médico especialista,
vayan de la mano con él, hagan equipo con él, no nada más es el hecho de repente tener una cita y ya, sino son enfermedades crónicas que desafortunadamente no es así como que me dio una gripa y me dieron un antigripal y con eso ya estoy mejor. Desafortunadamente aquí se necesita un trabajo en equipo y desde las medidas ambientales, las medidas de protección, las medidas como las vacunas para alergia en los casos de los pacientes que tienen asma alérgica, los antiinflamatorios y hasta este tipo de medicamentos, siempre van de la mano de una buena cooperación entre el médico y el paciente, entre los papás, ¿no? O sea, una de las cosas que más me han chocado a mí como pediatra es cuando una mamá me dijo, ¿qué no se le quitan a todos, doctor? Y le dije, bueno, está bien, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo están utilizando el inhalador? Me dice, no, 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 eso yo no se lo doy porque me dio muchísima pereza. Y dices, bueno, Caray. o sea, creo que al final necesitas un cierto compromiso, ¿no? Con tu enfermedad o con la enfermedad de tus hijos, ¿no? Claro. Y bueno, a nadie le gusta estar enfermo, pero desafortunadamente muchas veces tenemos que caer en cuenta que cuando caen este tipo de enfermedades, pues es comprometerse en poder buscar las medidas más saludables, ¿no? Y es en el bienestar de nuestros hijos, ¿eh? En realidad. Me quedo con lo siguiente. No basta con que no hay terapia funcional si no hay apego al tratamiento. Eso me queda definitivamente. Aparte, estamos en un país donde hay zonas del mismo, donde se cocina con leña y además zonas de humedales donde esto favorece bastante a que los alergenos proliferen y tengamos desde la nariz tapada inicial en la mañana, y eso es un evento alérgico, no es una respuesta como tal, ¿no? Y hay que identificarla. Pero si tu estilo de vida ha cambiado, es decir, que todo el santo día te la pasas estornudando o en su defecto te sientes del nabo, pues tienes que acudir a un médico y sobre todo sin menospreciar a los médicos de primer contacto como son los médicos familiares en instituciones públicas o los médicos generales en el ámbito privado. Si ustedes tienen la oportunidad, pues a visitar a un médico alergólogo que es un especialista en ese sentido para atender de una manera, como bien lo dices, doctor, más precisa, más enfocada en ese sentido y más si existen ya antecedentes, porque también si tú eres una persona alérgica ahorita y tienes hijos, lo más seguro es que tus hijos vayan a tener un proceso de alergia. Sí, es correcto. Siempre hay como esta parte heredable y mucho de la mano del médico, y te lo dejo para el siguiente live que vayamos a tener, que yo encantado de siempre estar por acá, pero siempre no menospreciemos ningún medicamento, ¿eh? Y hasta un antihistamínico puede llegar a ser como súper grave. No sé si han escuchado ya de este Benadryl Challenge, que ha sido también una causa de conmoción en Estados Unidos por la muerte de un adolescente después de haber consumido algo que podría parecer tan noble como un antihistamínico. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De que siempre vayan de la mano con, no necesariamente un especialista, o sea, con tu médico, ¿no? Para justo poder evitar estas, de repente, sobredosis. En este caso era por un reto estúpido, ¿no? De moda de TikTok, pero definitivamente muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque vemos como la mejoría ante un, por ejemplo, salbutamol, y de repente ya cuando te das cuenta has usado 10 cartuchos de salbutamol en menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque si no, no puedes respirar y no Claro. estás desinflamando nada. Entonces, creo que sí es como el hecho de reconocerse, ¿no? Con este tipo de problemas, independientemente de lo que hablábamos de las partículas de materia por contaminación o de los pólenes. Cuando tú tienes estos Ujú. síntomas, pues busca opciones de controlarte. Si tu hijo sigue con mucha tos, busca opción de controlarlo, diferente a lo que te han dado, porque a lo mejor no ha ayudado, ¿no? Y creo que eso ayudaría muchísimo para evitar complicaciones a largo plazo. Por fortuna, la alergia se manifiesta de esa manera, ¿no? O sea, hay formas fáciles de identificar que alguien tiene un proceso alergénico y puede ser inclusive hasta con el detergente de la ropa, ¿no? Tengo entendido que hay muchos factores. Me quedo con una frase y con esta nos vamos, doctor, salvo que tengas algo más que opinar, donde dicen que si no sabes lo que tienes, menos sabes cómo tratarlo. Y esa es una gran verdad, ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo contigo. Así es Sí. que ayúdense con nosotros, ¿no? Creo que siempre hay opciones en todos lados ya, y bueno, estamos aquí para poder como hacer ese trabajo en equipo. El doctor Zaira Arablín, que ya es parte del staff de Disco 49 Radio. Un abrazo, te mando desde aquí hasta allá, hasta Aguascalientes, y es un gusto como siempre tenerte. Ya quedaste, doctor, de que vas a estar nuevamente con nosotros. Claro que sí, yo encantado y muchos saludos a todos. Muchas gracias, Max. Esto es 1049 Radio y agradecemos la presencia del doctor. Buenas noches.
Buenas noches.